Hola, lamento haber estado ausente durante algún tiempo. Bienvenidos de nuevo al canal Toxic. Producir un video acerca de la moral resultó más complicado de lo esperado, así que serán 2 videos. También me tomé el tiempo para agregar algo de imagen. Espero les guste. Les prometí en este video referirme a la moral. Entonces, ¿qué es la moral? La moral permite distinguir qué acciones son correctas, buenas y cuáles son incorrectas, malas. Quisiera llamar su atención a algo que me parece muy curioso. ¿Cómo es que determinamos como buenas o malas solo las cosas que de alguna manera nos afectan? En situaciones en las que no hay personas envueltas, es usualmente difícil determinar si algo es bueno o malo. Y si lo piensan, solo podemos determinar lo bueno y lo malo en función de cómo nos afecta a nosotros. Si las personas están fuera de la ecuación, parece que no hay tal bien o mal. Si un cometa se estrella en Júpiter, ¿es bueno? ¿Es malo? Ni fu ni fa. Simplemente no nos afecta, entonces no le podemos asignar ningún valor. Si un jaguar se come un perezoso, sencillamente no nos importa, es parte del equilibrio natural de las cosas, no es bueno ni malo. Sencillamente así funciona la naturaleza y punto. El animalito solo está cazando, eso es lo que naturalmente hace, no hay nada intrínsecamente malo en ello. En cambio, si se come a mi hijo, ahí sí hay un problema. ¿Pero por qué? Para el jaguar no hay ninguna diferencia. Una presa es una presa. El problema es que el jaguar se comió a mi hijo, y a mí es el que me parece malo. Pero ¿me parece malo solamente a mí? ¿O es algo intrínsecamente malo? No parecía molestarnos que el jaguar se alimentara del perezoso, ¿verdad? Entonces, el que a mí me parezca malo que el jaguar se coma a mi hijo es solo mi opinión. Algunos dicen demostrar que Dios existe porque la moral existe. Sin embargo, esto es un sinsentido. La moral es independiente de Dios. Cuando decimos Dios es bueno, estamos haciendo un juicio moral acerca de Dios. Estamos actuando como agentes morales juzgando a Dios como bueno. Esto por defecto implica que Dios también está sujeto a la moral. ¿Pero cuál moral? ¿La mía? ¿La de los musulmanes? ¿La de los testigos de Jehová? Si Dios estuviese por encima de la moral, no podríamos hacer ningún juicio de valor acerca de él, porque simplemente lo que a Dios se le ocurra sería bueno por defecto, como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Para nosotros, muchas de las cosas que Dios le ordenó al pueblo judío son simple y llanamente genocidio. Números 31:17. Por lo tanto, maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que hayan tenido relaciones con un hombre. Samuel 15:3. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos. Hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Toros y ovejas. Camellos y asnos. Los apologistas cristianos y católicos se ven en mil maromas para justificar este tipo de versos, cuando se ven enfrentados a las susceptibilidades de un esquema moral más evolucionado, como el que compartimos hoy. Pero si nuestra moral cambia, entonces también Dios cambia. Si Dios era perfecto para empezar, ¿cómo diantres puede cambiar de opinión? Si eres perfecto, nunca tendrías que cambiar de opinión, porque hubieras tomado la decisión correcta desde el principio. Nuestros principios morales cambian porque evolucionamos como cultura, y los valores morales generales son solo construcciones sociales. No vienen de Dios, simplemente porque no hay ningún Dios dictándolos. Los dictamos nosotros mismos. Una sociedad más avanzada, obviamente, va a producir una moral general más refinada, porque al tener más y mejor información, se pueden hacer mejores juicios de valor acerca del bien o el mal. Con mayor conocimiento, se refina nuestra habilidad de hacer determinaciones y de evaluar las consecuencias de nuestros actos. Por ende, se refina también nuestra habilidad de hacer juicios morales. Una de las paradojas filosóficas más famosas acerca del bien y el mal es la paradoja de Epicuro. Epicuro de Samos vivió en Grecia alrededor del 340 a.C. La paradoja dice lo siguiente: si Dios puede y quiere evitar el mal, entonces, ¿por qué existe el mal? Si Dios quiere evitar el mal y no puede, entonces, no es omnipotente. Si Dios puede y no quiere evitar el mal, entonces es malvado.
Si Dios ni quiere ni puede evitar el mal, entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Como creyente, estas frases siempre fueron un problema. Simplemente no se podía reconciliar mi fe con ellas, porque de ninguna manera iba a pensar que Dios era malo, o que simplemente no le importamos lo suficiente. Solo había una forma de responder al dilema, solo una que tuviera sentido, que simplemente no hay ningún Dios. Pero ¿qué es bueno y qué es malo en realidad? Muchas cosas malas que pasan son beneficiosas para alguien más. Si el águila se come al conejo, el conejo no percibe semejante cosa como algo bueno. De otra manera, no intentaría proteger su vida. Sin embargo, para el águila es ciertamente bueno matarlo. Entonces, si lo ponemos así, lo bueno y lo malo son solo opiniones. Algo sería bueno o malo solo dependiendo de qué lado de la cerca estoy. Algo bueno termina siendo lo que es conveniente para mí, y algo malo pues sería algo que no me conviene. Si lo vemos así, es fácil apreciar que no existe un compás moral universal, lo que generalmente llamamos una moral objetiva absoluta. Una moral absoluta podría definir qué es bueno o malo, independientemente de la opinión de los actores. Pero eso no es cierto, es imposible. Con cada cosa que pasa usualmente alguien pierde y alguien gana. Lo que termina siendo malo para unos, resulta bueno para otros. Yo pienso que no existe una moral objetiva absoluta. Pero sin embargo, ustedes estarán de acuerdo que tenemos la impresión de que así es. De alguna manera, tenemos la impresión de que hay un estándar moral que es independiente de nosotros, al que debemos de apegarnos, como si tuviésemos la obligación de rendir cuentas de nuestras decisiones. Muchas religiones explotan ese sentimiento y falsamente claman que ese sentimiento es una suerte de influjo divino que me guía a tomar la decisión correcta. Pero esto es una mentira. Esto pasa porque somos responsables de rendir cuentas a los demás miembros de nuestra sociedad. Y ya tenemos aprendido un código de conducta a seguir. Desde nuestra más temprana infancia, la regulación de nuestro comportamiento fue clave para que lográsemos insertarnos de forma efectiva en la sociedad en que vivimos. Nuestra moral no venía con nosotros de fábrica, la aprendimos de nuestro entorno, porque nos formamos en un contexto social con normas generalmente aceptadas, un contrato social definido con derechos y deberes, y moderamos nuestra conducta de acuerdo a las normas de ese grupo. Entonces sí hay un código moral externo a nosotros, al que tengo que rendir cuentas, el código del contrato social donde vivo. Pero ese código tampoco es universal, porque rivaliza con los códigos de otros grupos diferentes al mío. Es curioso que esta necesidad llega hasta donde termina mi grupo, y ya no siento ninguna obligación respecto a grupos ajenos al mío, que estén en desacuerdo. Por ejemplo, yo como una persona educada en la cultura occidental, yo siento la necesidad de educar a mi hija para ser una mujer capaz de tomar sus propias decisiones, capaz de pensar y tener sentido crítico. Y me sentiría muy culpable de no hacerlo, porque esos son valores que promueve la sociedad en la que vivo. Sin embargo, hay millones de musulmanes fundamentalistas que creerían que estoy haciendo algo malo, porque crecieron y se educaron en una cultura completamente diferente, en donde una mujer no debe educarse y mucho menos tener criterio propio, porque debe someterse al juicio del hombre. Yo no siento ninguna culpabilidad por el hecho de educar a mi hija, incluso aunque un musulmán me apunte con el dedo diciendo que estoy haciendo algo que no está bien. Es más, me importa un pito la opinión de los musulmanes. Entonces mi necesidad de rendir cuentas termina donde termina mi grupo y nunca va más allá. Si mi esquema moral objetivo termina donde termina mi grupo y no se extrapola a grupos ajenos al mío, entonces mi esquema moral objetivo no es absoluto. Si de verdad existe una moral objetiva, universal, absoluta, como la que muchas religiones le atañen a Dios, cada una de nuestras culturas a lo largo de la historia hubiese atesorado los mismos valores. Pero eso no es lo que vemos en la historia humana. Pareciera como que muchísimas de nuestras generaciones anteriores no entendieron el mensaje, o todos parecen haber entendido el mensaje de maneras muy diferentes. Veamos unos ejemplos. No hace mucho usábamos mano de obra esclava, sin que esto representase un conflicto moral. De hecho, la esclavitud fue parte del modelo económico durante buena parte de nuestra historia.
Recordemos también, por ejemplo, a los espartanos, sacrificando bebés que consideraban imperfectos. A la luz de nuestra perspectiva, esto nos parecería una aberración, porque todos los niños con síndrome de Down o cualquier otra enfermedad terminarían en un barranco. Jamás consideraríamos una brutalidad de ese calibre. Los mismos judíos tampoco eran ángeles arrasando ciudades enteras, matando mujeres y niños inocentes como lo escribe el Viejo Testamento. Definitivamente, muchas otras culturas no llegaron a las mismas conclusiones acerca de lo que era bueno o malo. ¿Dónde estaba esa conciencia moral innata, de vacaciones, por cientos de años? Entonces, ¿dónde queda esa moral inherente que algunos consideran inspirada por Dios? Si la moral es inherente a nosotros, ¿cómo es que tantas civilizaciones tuvieron tantas versiones diferentes? La respuesta es muy simple. Todos ellos vivían en contratos sociales diferentes, con reglas diferentes y por ende una moral diferente. De hecho, buena parte de lo que consideramos bueno o malo viene del contrato social en el que aceptamos vivir. Los seres humanos evolucionamos como animales sociales, entonces valores como la empatía y el altruismo ya vienen impresos en la mayoría de nosotros desde que nacemos, porque son valores que contribuyen a formar grupos funcionales. Podemos fácilmente ver estos valores en otras especies de primates y hasta en animales como los perros. La empatía es compartir y comprender en un contexto común lo que otro ser puede sentir. Esta capacidad es básica para que se pueda dar el altruismo, que se define como la diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. La empatía y el altruismo, sumados a nuestra capacidad de hacer juicios de valor para tomar decisiones y la necesidad de asignar cantidades limitadas de recursos, dan como resultado inevitable nuestro sentido de justicia. Ninguna de estas cosas es única de la raza humana. Mi perro hace juicios de valor, es empático, altruista y hasta tiene un rudimentario sentido de justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso al respecto de todo este embrollo? Puesto que no hay un consenso en ninguna parte acerca de lo que es bueno o malo, sería muy difícil pensar que existe una moral objetiva absoluta, porque si ese fuese el caso sería muy fácil que todos llegásemos exactamente a las mismas conclusiones. Pero eso no es lo que vemos en la realidad, por lo que no creo que una moral absoluta pueda existir. Yo creo que como personas debemos de ser agentes morales, porque es nuestro deber determinar si nuestras acciones representan un incremento en el bienestar nuestro y de los que nos rodean. Las religiones terminan siendo solo pronunciamientos morales, conjuntos de reglas a seguir. Cuando vivimos nuestras vidas, siguiendo un conjunto específico de reglas impuesto por alguien más, ya sea el Estado o la religión, dejamos de ser agentes morales, porque dejamos de tomar decisiones acerca de lo que creemos bueno o malo. Somos solo autómatas, siguiendo reglas sin cuestionar por qué, sin preguntarnos qué beneficio o perjuicio provocan mis acciones y mis decisiones en mí y en los demás. En tal caso, no somos más que monos entrenados, pero no somos agentes morales. El agente moral se cuestiona si sus actos producen bienestar o lastiman a los demás. Así es como evoluciona la moral, que como ustedes ven, no es una cosa estática. La moral evoluciona, igual de cómo evolucionamos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Se despide su amigo Toxic y los veo en el próximo video.